Dios está esperando, esperando un pueblo que demuestre quién eres, con el movimiento que entra en su gloria. Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Cayendo sobre mí, oh, oh, trayendo avivamiento lo que está dormido en mí, oh, oh, el fuego del Señor está cayendo sobre mí, oh, oh, trayendo avivamiento lo que está dormido en mí, oh, oh, yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural, yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Gracias, Padre, por este día. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu casa y adórale con todo tu corazón? Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion,
bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y su nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y su nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su fuerza y majestad. Mi Dios, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Así es, mi Dios. Tú eres Rey, Señor. A ti toda la gloria, Padre. En tu casa, alaba, alaba, alaba a nuestro Dios, que te ha cuidado todo este tiempo que hemos pasado. Hoy es un gran día para que des gracias por todo lo que te ha dado y te ha cuidado. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adórale. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y mi Salvador. Mi Dios, te exaltamos. ¿Qué tal? Buen día, Iglesia Expectativa 320. Una vez más estamos juntos aquí reunidos para poder aprender la palabra de Dios. Como tu pastor, siempre estoy buscando el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Y lo que Él tiene son cosas buenas, son cosas poderosas, maravillosas. Tenemos un Dios sobrenatural que quiere que estemos inmersos, llenos en lo sobrenatural de su mundo. Los principios que nosotros aprendemos cada día son principios que nos llevan a avance, a rompimiento, a crecimiento, a bendición. Es un todo, es un poquito de acá de la Biblia, es el todo de la Biblia, pero es aprender esto hoy, aprender esto en este tiempo. Y cuando todo se conjunta, nosotros podemos tener la bendición y la plenitud que el Señor quiere que tengamos. Hoy estamos hablando del cuidado de los pobres. Hace algunas semanas les compartí a ustedes que las finanzas nuestras tienen poder, tienen voz en los cielos. Sí, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas y cuando tú cuidas del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, hay poder en eso. El diablo se ha encargado de poner en la gente que no conoce de Jesús y aún en algún sector del pueblo cristiano, el no involucrar el tema de dar, el no involucrar el tema del dinero porque quieren disasociar o separar a Dios del dinero. Y si la gente ha estudiado la Biblia se va a dar cuenta que Jesús habló de dinero, la Biblia habla de dinero, y la Biblia es muy clara cuando habla del dinero. Y habla de que el dinero no es en sí malo, es simplemente un medio. Aún Dios necesita el dinero como un medio para poder establecer su reino de una forma o de otra. El problema siempre será, en toda persona, cristiana o no, el amor al dinero. Ese es el gran problema. La avaricia, el descontrol en su corazón, que se vuelvan esclavos del dinero, ricos o pobres, al final de cuentas, ese es el problema. El problema no es el dinero, son las motivaciones respecto a ese medio que Dios usa. Pero la verdad de las cosas es que cuando nosotros damos que con entendimiento y con sabiduría, nosotros somos bendecidos. Nuestras finanzas, nuestra voz, tienen voz los diezmos, las ofrendas que damos para la iglesia, para el ministerio, que damos para la obra de Dios, para el reino, para los pobres, como hoy vamos a ver, tienen poder sobrenatural. Y el diablo siempre va a querer que tú o cualquier otra persona vivan oprimidos, vivan en pobreza y no puedan tener rompimientos, cielos abiertos, no puedan tener avance. ¿Por qué? Porque si nos mantiene ignorantes en un área, nos mantiene faltos de la bendición. Hoy estamos hablando del cuidado de los pobres. Hoy te voy a hablar
en dos ámbitos acerca de los pobres. Los pobres, primero que nada, están en el corazón de Dios. Hombres, mujeres, familias enteras que están en extrema pobreza, son quienes están en el corazón de Dios. Jesús dijo en el Evangelio que nosotros a los pobres los tendríamos siempre. Y a mí eso me ha calado mucho, porque digo, ay, eso significa que existirá siempre la pobreza mientras la tierra exista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá gente que no abrace la bendición de Dios, y por eso nosotros tenemos que ponernos a trabajar y a evangelizar. Mas Jesús fue muy claro hablando de los pobres y al decir que los tendríamos siempre. Pero también dice que tendríamos en eso una oportunidad para hacer bendición, para hacer sus manos, para hacer sus pies, para hacer sus brazos, para hacer sus instrumentos de llevarle bendición al pobre, espiritual, moral, y por qué no en especie o en recursos económicos, según el Espíritu Santo en su operación nos diga que lo hagamos. El punto aquí es que tenemos que tener el corazón de Dios, de permitir que el Espíritu Santo siembre en nosotros el amar al pobre, el cuidar del pobre como el Padre Celestial lo tiene en su corazón. Ese es en un ámbito. Pero también vamos a aprender, como ya empecé diciéndote, que cuidar del pobre abre una puerta sobrenatural que nos lleva a poder mover el poder de Dios a favor nuestro. Pero por eso comencé diciéndote que primero lo vamos a hacer por el interés principal de agradar el corazón de Dios, porque Él se ocupa y se preocupa o se interesa por los pobres, y nosotros debemos hacerlo porque es algo que está en el corazón de Dios. Pero también no quiero separar el hecho de que cuidar del pobre nos abre la sobrenatural y nos lleva a un camino de bendición en todo sentido, aún en un sentido económico. El pobre, dice la Biblia también, que es menospreciado. Y sí, el pobre siempre, si tú te fijas, en toda sociedad va a ser menospreciado. La opinión del pobre no cuenta. Es siempre menospreciado en la mayoría de la gente que no conoce de Dios, que no tiene el corazón de Jesús. Yo creo que tú y yo lo tenemos, y si no lo tienes, lo vas a tener este día. Aún hay cristianos, y yo quiero orientarme a los cristianos. Yo he escuchado a gente, yo he visto gente, aún en nuestra iglesia, tiene uno que ser honesto, hablan de que Dios los bendice, pero al mismo tiempo son soberbios, son orgullosos, son altivos, porque tienen cierta seguridad económica, porque dicen, yo trabajé, ahora estoy jubilada, pero yo no ando ahí dando lástimas como otros, ¿verdad? Yo mal que bien, dice, aquí tengo mi catorcena, mi quincena, lo que sea, y sienten esa seguridad, y qué bueno que la tengan, pero en su corazón tienen una altivez oculta. Es como el mal aliento, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la persona tiene mal aliento, menos el que lo tiene. Y yo he percibido esa ligera altivez, esa falsa seguridad. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Algo que he aprendido es que muchas personas a veces no están así en su situación porque quisieron estar. Muchos pobres no son pobres porque quisieron estar así, sino porque vienen de una maldición. La pobreza es una maldición. Imagínate, según lo que he estudiado o he escuchado en las noticias, tenemos 60 millones de pobres en extrema pobreza en nuestro país. Dime tú si el pueblo cristiano no tiene un gran campo, una gran mies para llevar bendición y para poder cosechar almas para el reino de Dios. Si tenemos 60 millones de hombres y mujeres en extrema pobreza, ¿no tendremos la oportunidad de llevarles el amor de Dios? Entonces, ahora, ¿por qué te estoy comentando esto antes de entrar a la enseñanza? Porque el diablo ha metido, como te comentaba, el tema del dar. Porque la enseñanza te la voy a dar, pero el camino, la decisión, la vas a tomar tú. Cuando tú le digas al Señor, lleva mis ojos y mi corazón a la necesidad. La Biblia dice que Jesús mencionó que el siervo estaría donde él estuviera, y Dios siempre va a estar en donde está la necesidad.
Y si tú quieres estar donde está Dios, tú estarás donde está la necesidad. El pobre siempre es menospreciado. Y la gente que tiene fortalezas en su mente, que aún hay cristianos que así son, dicen las siguientes frases, las quiero leer porque las quise anotar. Algunos dicen sobre los pobres, aunque sean cristianos, y cuando lo dice un inconverso lo entiendes, pero cuando lo dice un cristiano, me espanta. O que se dice que es cristiano, porque entonces no ha llegado el amor de Dios a su corazón. Tiene una fortaleza, le domina. Como te decía, una altivez por ahí. O cualquier otra cosa que no venga de Dios. ¿Qué dice algunas personas? Dicen, no merecen que los ayudemos. Ellos provocaron su pobreza, dejemos que salgan adelante solos. Otros dicen, el llamado de Dios a ayudar a los pobres, eso es para otro tiempo. Otros dicen, yo tengo mis propias necesidades. A mí nadie me ayudó. Sí, hay cristianos que dicen eso. A mí, ayudar. No, a mí nadie me ayudó. Yo trabajé 40 años en tal empresa. A mí nadie me ayudó. Que trabaje. Hay quienes dicen, no sé por dónde comenzar ni cómo hacerlo. No tengo tiempo. Usted mencionaba, sí, tristemente, gloriosamente vivimos en México, pero tenemos tristemente 60 millones de pobres en extrema. Dijo, Señor, tenemos un campo muy grande para poder hacer. Hay quienes piensan y dicen, pues lo poquito que yo dé, no cambiará nada. Nada de esos argumentos pueden excusarnos de lo que Dios pide que nosotros hagamos. Quiero compartirte algo que mi esposa y yo hacemos con nuestros hijos. Y siempre les estamos enseñando que tengan cuidado del pobre. Siempre, por ejemplo, en la calle, todos tenemos oportunidad de poder apoyar más de una vez a la gente que está pidiendo ayuda en la calle. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Yo volteo y les digo, nunca te olvides de los pobres. Siempre tenemos una manera de ayudarlos. Nunca digas, le digo a mis hijos, juntos o por separado, nunca digas que no puedes ayudar. Siempre hay una manera para poder ayudar al pobre. Yo lo aprendí y siempre he buscado ayudar al pobre. Y lo digo con determinación porque no lo estoy diciendo con vanagloria. Yo lo hago porque ha sido bendición para mí, porque busco el corazón de Dios y yo quiero que tú seas bendecido y que tú agrades a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1, hablando de la enseñanza a los hijos. Sé que muchos adultos están mirando esta enseñanza. ¿Quieres dejarle una buena enseñanza a tus hijos para que agraden el corazón de Dios entre muchos aspectos de la vida cristiana? Enséñalos a amar y a cuidar de los pobres. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 1, vamos a leer varios versos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y ahí puedes cambiar y ponerle tu nombre, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, las repetirás. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y luego dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, el Señor está diciendo, enséñalas a tus hijos de todas las formas posibles. Está diciéndolos, casi predícales, párate, ábrales la Biblia, predícales. Toma todas las oportunidades, yo eso así lo entiendo, que está diciendo el Señor, toma todas las oportunidades que surjan en la vida, sea de escuela, sea familiares, sean viajes, sean situaciones de la vida diaria en la casa, toma todas las oportunidades y enséñales mi palabra, enséñales mis estatutos. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad de hoy en México, en nuestra ciudad y en cualquier parte del mundo.
La solución a los problemas sociales de cualquier país están en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana. El día en el que el mundo entero comience a poner los principios cristianos en todos los ámbitos, todo cambiaría. Todo lo que vemos no sería lo que es, porque la solución siempre está en Dios, en la palabra de Dios. La Biblia dice que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo nos vamos a manifestar tú y yo como papás, como mamás? Bueno, enseñándole a nuestros hijos los principios. Y un buen principio para enseñar, si quieres tú, este mes, este día, esta semana, es enseñarle a los pobres. A veces nosotros, algunos papás, y entiendo, no jalan a sus hijos pequeños a ver la enseñanza, porque ellos tienen su clip que les mandamos, su video. Pero yo te quiero animar a que vuelvas a ver esta enseñanza y que escuchen de que ellos tienen que amar al pobre y que tú le digas eso, que amen a ellos al pobre. Nosotros tenemos que tener una visión como creyentes de dar. Se los mencionaba enseñanzas en otro día, que uno tiene que tener la visión del diezmo, del 10% de tus ingresos entregarlo al Señor, y de tu 90% restante tú tienes, porque eso lo opera Dios en ti, el entregarle a Dios un porcentaje de ese 90 para la obra del ministerio, para el reino de Dios, y también para cuidar, como te enseñaba y te enseño hoy, de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero. Dios quiere que nos ocupemos de ellos. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 11, y quiero que miremos juntos cómo la Biblia habla de cómo Dios cuida de aquel que se ocupa del pobre. Cómo el Señor tiene cuidado y nos ayuda. Dice Proverbios capítulo 11, verso 17. Dice, a su alma hace bien el hombre o la mujer misericordioso o misericordiosa. A tu alma haces bien cuando haces tú el bien. A tu alma haces bien cuando eres misericordioso. Dice el versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y cuando habla de repartir, habla de dar. Dice que hay quienes dan y cuando dan, en vez de que pierdan, ganan. Porque se activa una ley sobrenatural del reino. Que cuando la Biblia dice, en Lucas capítulo 6, si mal no recuerdo, dice, dad y se os dará. Y muchos dicen, si doy, pierdo. Si doy, me disminuye mi cuenta de banco. Si doy, me disminuye mi alacena. Mas la Biblia dice, dad y se os dará. Se activa una ley espiritual del reino. Acuérdate que alguna vez te he platicado y te he enseñado que los principios del reino de Dios son como el reino de Dios es como el reino del revés. Sí, el reino de Dios es el reino del revés. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que hagamos totalmente lo contrario. En lo que el mundo hace, y ahí es donde tenemos bendición. Cuando el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El mundo enseña a vengarse y el Señor dice, ama a tu enemigo, bendice, ora, perdónalo, ora por él. Y así podríamos hablar ejemplos. El reino de Dios, en el buen sentido lo digo, es el reino del revés, porque Dios nos va a pedir que hagamos lo que nuestra lógica haría. Y dice el Señor, no, tú haz lo que tu lógica no haría. Tu lógica te dice es una locura. Por eso es el reino del revés, porque nuestra locura dice, no, eso es una locura. Y el Señor es lo que nos dice que hagamos. Y allí operan los principios. Y aquí está diciendo eso. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes tienen terror de poder soltar un poco de su bendición, de su riqueza, de su prosperidad, porque tienen miedo a perder todo. Y aquí dice el Señor, hay quienes reparten y les es añadido más. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. ¿Escucha? El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Cuando tú te preocupas por la necesidad de alguien,
Y aquí es en un sentido amplio, pero hoy estamos hablando del pobre. Cuando tú sacias al pobre, tú serás saciado. ¿Y sabes qué significa saciedad? Cuando tú te comiste, no sé, 4 platos de zacahuil, que ya es mucho, y dices tú, ya estoy saciado, ya no quiero más. O te comiste 9 tacos de la taquería más famosa de Papantla o de la ciudad, y dices, ya no quiero más, estoy saciado ya. La Biblia dice que el que sacie será saciado. Son principios espirituales que operan para bendición de nosotros. Dios es un Dios de los pobres, defensor de los pobres, libertador y sostenedor de los pobres. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 20 en el versículo 35. Ese es un versículo muy importante para la vida de cualquier creyente, porque ese versículo nos va a hablar y nos enseña acerca de el poder libertador de dar, que en tu corazón agradas a Dios, tienes libertad, tienes plenitud y hay rompimiento en tu vida. Hechos capítulo 20, verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así, hay que trabajar para comer, para vivir. Dice, pero trabajando así, echándole ganas, dice, se debe ayudar a los necesitados. Y mira, te voy a plantear algo muy interesante que está trayendo Dios a mi corazón ahora. Todos, la gran mayoría de las personas trabajan para progresar. ¿Es malo? No. Porque quieren una casa, porque quieren los mejores estudios para sus hijos, porque quieren un buen carro, porque quieren amueblar su casa, porque quieren buena ropa. Y cada día ir aumentando su nivel de vida, mejorando. Perfecto. De eso se trata también la bendición de Dios. Pero ¿cuántos de los que están viendo le piden al Señor un trabajo o prosperidad? Y también en su lista importante de su vida, de sus proyectos de vida, también tienen el hecho de decir, Señor, quiero un buen trabajo porque de lo que gane, quiero darle a los pobres. ¿Verdad que no? Pero si no lo tenías, hoy lo vas a tener. Decir, hoy voy a avanzar algo nuevo en mi vida espiritualmente, voy a crecer. Hoy voy a ir a darle al pobre. Hoy voy a creerle a Dios por un aumento de salario para darle al pobre. Ya ahorita estamos por el mes de septiembre, casi llegando a octubre. Bueno, no tanto, pero casi. Pero ya huele, como cuando hacen pan, ¿verdad? Y a varias casas te llega el olor del pan, ¿verdad? Están horneándolo. Y dices tú, oh, aquí huele a pan. Bueno, a muchos ahorita ya les está llegando el olor del aguinaldo. Todavía no llega diciembre, pero el olor del aguinaldo ya les está llegando. Ya lo están olfateando. ¿Cuántos de ustedes van a cambiar su perspectiva y decir, Señor, que hoy sobrenaturalmente me llegue más de mi aguinaldo, porque voy a dar más a los pobres este año? Si te molesta esta idea, entonces tú necesitas esta plática, necesitas que Dios te cambie. Porque dice aquí la Biblia, en Hechos capítulo 20, verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Trabajar para ayudar a los necesitados. No, espere, pastor, hay que trabajar para comer. De acuerdo contigo. ¿Es pecado? No. Necesitas trabajar para comer. La Biblia aún dice que el que no trabaja, que no coma. Y aquí está diciendo un nuevo nivel. La Biblia dice que el camino más excelente es el camino del amor. ¿Qué estamos hablando aquí? Que ahora tu crecimiento espiritual es decir, ahora quiero ser próspero para poder suplir mis necesidades. Y también para que yo, según pongas en mi corazón, Señor, dedique un porcentaje para ayudar a los pobres. Y recordar las palabras del Señor Jesús. Estoy leyendo Hechos 20:35. Que Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso ya es otro tema. Tan solo podría enseñarte de esta frase de Jesús, de esta declaración de Jesús, bastante. Más bienaventurado es dar que recibir. Mucha gente quiere solo que le den, que lo atiendan, que le den, pero no están abiertos a dar. La Biblia dice que es mejor dar
que recibir. Estamos hablando de darle al pobre. Estamos viniendo al corazón de Dios, agradándolo, y cuando entramos a esa dimensión del corazón de Dios, de agradarlo, entramos a una dimensión sobrenatural en donde los cielos se abren, en donde el cielo se establece en la tierra, en nuestra vida, y la provisión nunca para de fluir. Salmo capítulo 41, por favor, versículo 1. Te voy a enseñar lo que la Biblia habla de lo que le sucede al que cuida del pobre. Y aún voy a irme a mencionar algo que sí sacudió un poquito un aspecto que creo que es una promesa de sanidad. Ahorita que lo leamos, lo vas a comprender junto conmigo, que a veces se toma aislada. No digo que no es una promesa de sanidad, porque lo es, sanidad de una enfermedad, pero que va unida a un principio espiritual, y que si vas a creer por esa promesa de sanidad, tú dirás, pastor, está hablando de dar al pobre y estamos hablando de sanidad. ¿En qué pasó? ¿En qué momento nos desviamos? De nada, simplemente estamos hablando de la enseñanza y ahorita lo vamos a comprender juntos. Salmo 41 en el verso 1 dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿En qué piensas tú? No, en mi casa, en mis broncas, en mis necesidades. Mas la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y tú y yo siempre tenemos en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, siempre tenemos alguien que está en necesidad. Siempre está cerca de nosotros una persona que puede calificar como pobre. Y debemos de pensar en ella, porque la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, si piensas, actúas. Esto es lo que está dando a entender aquí el Señor. Dice, ¿qué le pasa? Quiero que notemos algo. ¿Qué va a hacer Dios por el hombre y la mujer que piensen y se ocupen del pobre? Ahí te va. En el día malo lo librará el Señor. Jehová lo guardará y le dará vida. Todo esto viene como promesa por ocuparse del pobre. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Sigue la promesa para el que cuida del pobre. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. El verso 3 es una promesa de sanidad divina, de que el Dios Todopoderoso va a estar con el enfermo para sanarlo. Y a veces tomamos, sí, es una promesa de sanidad, pero a veces aislamos la promesa y casi se la exigimos a Dios. Es que tú prometiste sustentar en el lecho del dolor. Es que tú tienes que hacer acolchonadita la cama en la enfermedad, porque es una cama mullida, mullirás. Y decimos, sí, pero el Señor está diciendo, bueno, pero habla del que cuidó y se ocupó del pobre. La traducción en el lenguaje actual para esos versos dice, Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Dios está declarando que Él se compromete con aquel que se comprometió con lo que está en su corazón. La Biblia dice, honro a los que me honran. Dice aquí, los cuidará y les dará vida, los hará vivir felices. Verso, en la tierra prometida, y no dejará que sus enemigos les hagan ningún daño. Verso 3. Dios bendice a los que cuidan de los pobres, y comienza la lista. Verso 3. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. ¿Puedes ver cómo hay un mover sobrenatural por el solo hecho de dar ese paso de agradar el corazón de Dios y estar en comunión con el corazón de Dios, de lo que palpita en su corazón, de lo que le ocupa, que son los pobres? Y cuando tú te ocupas del pobre,
estás agradando a Dios, pero también estás abriendo la puerta para que grandes y poderosas bendiciones vengan a tu vida. Isaías capítulo 58, por favor. Quiero que leamos cómo el pueblo, en algún punto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había desviado tremendamente del corazón de Dios. Y el Señor les habla, les recrimina, los confronta y les dice, lo que ustedes hacen, ahorita lo estoy resumiendo, pero ahorita lo vamos a leer, es esto, y por eso no tienen bendición. Y en algún punto de los versículos estaba yo estudiando que les dice, pero si tú cambias tu proceder, entonces, y les empieza a hablar de muchas bendiciones que habrán de venir a sus vidas. Abre tu Biblia en el capítulo 58 del libro de Isaías y comencemos a leer. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunes de esta forma, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjate que aquí está hablando de que la oración, cuando no se está agradando el corazón de Dios, y aquí está hablando también de ser justos con las personas, no abusar de nuestra autoridad, pero también está hablando de cuidar del pobre. Dice, aquí está mostrando el Señor que aún las oraciones son cercenadas, no son escuchadas por el proceder alejado de una persona del corazón de Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, verso 5, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Verso 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Si Dios les está diciendo lo que esperaba de ellos era porque ya no lo estaban haciendo. Solo tenían una religión, pero no tenían el corazón de Dios en ellos. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice, es lo que quiero, que tú te ocupes del pobre. Y luego a partir del versículo 8, el Señor comienza a decir qué pasaría o qué va a pasar cuando cambie esa actitud, cuando venga una actitud de fe. Dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero nota, comienza el verso 8 diciendo, entonces, cuando corrijas tu proceder y vuelvas tu corazón y comiences a pensar en el pobre, entonces verás algo sobrenatural en tu vida. Y creo que Dios nos está hablando, expectativa 3:20, porque aprendemos de declarar, de decretar, de hablar, de tener la expectativa de nuestro Dios que nos va a dar más allá de lo que pedimos o entendemos. Claro que sí. Pero cuando nos accionamos en lo que está en su corazón, provocamos la bendición y el rompimiento que Dios quiere traer a nuestra vida. Entonces, dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, estaremos rodeados de Dios en todo sentido. Verso 9, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Que el Señor venga y te diga, que tú clames, Señor, y Él te diga, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y todo porque estás caminando lo que está en su corazón, viviendo lo que está en su corazón. Y si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, verso 10, y lo subrayé en mi Biblia, dice, y si dieres tu pan al hambriento, está hablando del pobre, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como
el mediodía. Fíjate lo que dice el verso 11, lo que va a pasar. Te digo que se desatan tremendas bendiciones cuando una persona se ocupa del pobre. Y tú me estarás diciendo, pastor, usted me está diciendo ahora que haga de cuidar del pobre mi ministerio. Ahí está la casa, ahí está la cosa, ahí está la clave. Sí, pero no tengo tiempo, no tengo dinero. Mucha gente no ha entendido. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para dar? Cuando estás en necesidad. Si tú estás esperando condiciones perfectas para dar, para hacer algo. Mira, tú a lo mejor ahorita me puedes decir, pastor, yo no tengo dinero, a duras penas estoy pudiendo pagar mis necesidades, mi comida. Sí, pero un pobre no solamente necesita comer, que también es importante, necesita vestir. Ahorita, por ejemplo, sus hijos necesitan cuadernos, lápices, y tus hijos dejaron casi nuevos a la mitad las libretas. ¿Qué no puedes agarrar ropa de tu ropero, de tu closet? Agarrar esas libretas y volverlas una semilla y sembrarlas, reciclarlas o como lo digan, agarrar esas libretas, coserlas y hacer una libreta y dársela a algún niño necesitado, a algún pobre. Estás haciendo algo que te va a estorbar, que se va a llenar de cucarachas. Una ropa que estás creyendo que vas a bajar de peso y no te vas a volver a meter en ella. No vas a entrar, pero la vuelves una semilla. Y empiezas a caminar en el corazón de Dios para el pobre. Sí, esa es una enseñanza que a mí me gusta darla eventualmente en nuestra iglesia, una vez y otra vez, porque una clave de la bendición, del crecimiento, de cómo Dios nos ha bendecido en nuestras instalaciones, ha sido porque creemos en los principios de Dios, creemos en el diezmar, creemos en el dar al pobre, creemos en orar por Israel. Todos un conjunto, como te decía, es tomar todo de lo que Dios nos enseña, ponerlo en práctica, y eso nos trae la bendición plena. Dice aquí el verso 11, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios se está moviendo en su pueblo. Este tiempo de pandemia, de todo lo que se ha vivido, ha dejado a mucha gente sin trabajo. Tú hoy tienes una oportunidad para ayudar a tu prójimo. Ocuparte, sí, ocuparte. Sí, hoy te estoy retando a que no te vuelvas una persona que cuida del pobre por moda o por presión social aún en la iglesia. No. Sí, si Dios está moviéndote a que hagas de cuidar del pobre tu ministerio personal que Dios pone en tu corazón, adelante. Adelante. Puedes tomar la ropa que ya no te has puesto. Mira, si una ropa o algún objeto no lo usaste ya, más de un año tiene que no lo usaste, aún hay estudios que revelan que si un objeto, algo en tu casa, ya tiene un año que no lo usaste, que no le sacaste provecho, o la ropa no la usaste, lo más seguro es que nunca lo vuelvas a usar. Bueno, tómalo y vuélvelo una semilla. Dile, Señor, ¿dónde está la necesidad? Y créeme que aún en el pueblo cristiano hay gente que está orando por una silla, está orando por una licuadora, y Dios puede bendecir tanto tu vida como la de esa persona. De eso estamos hablando este día. Vamos al libro del profeta menor Amós, por favor, en el capítulo 5. Dice el verso 12 del capítulo 5. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho o recibes soborno, y en los tribunales haces perder su causa a los pobres. Yo te voy a decir algo.
Cuidado con que tu mano, tu influencia, se mueva en contra de una viuda, de un huérfano o de un pobre. Dios quiere que no nos metamos en conflicto con nadie. Pero tiene especial cuidado por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros y por los pobres. Guarda tu vida, guarda tu corazón, guarda tu mano, guarda tus pies, guarda tu ser entero, de nunca hacerle daño a estos 4 tipos de personas en esa situación. Porque te estarás metiendo, no con ellos, con el Dios Todopoderoso. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la sociedad de hoy, en nuestro Papantla de hoy, sí, hemos visto gente que abusa del huérfano, que les quita sus casas a las viudas, al pobre lo oprimen. Y aquí está diciendo el Señor, en los tribunales haces perder su causa a los pobres. Y mucha gente, como inicié diciéndote, al pobre lo menosprecian porque lo ven con una ropa humilde, porque lo ven ignorante, que no tiene estudios. Aún hay cristianos altivos que ven de reojo, que ven con menosprecio al pobre, aún en su misma iglesia y aún en la calle. Y eso es peligroso. Éxodo capítulo, peligroso espiritualmente porque se están metiendo, no con la persona, y sí con la persona, pero estoy hablando que están metiendo con Dios. Éxodo capítulo 23. Versículo 10. Fíjate cómo Dios les dio leyes. Y había una ley en donde en el 7º año tenían que dejar descansar la tierra. Ellos podían trabajar 6 años y en el 7º año dejar descansar la tierra. Y Dios, ellos le tenían que creer a Dios y echarle ganas para tener ese año suficiente cosecha para vivir. Dice el verso 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Por naturaleza, las cosechas, los árboles, seguían produciendo. Pero las cosechas que surgieran en el 7º año, Dios se las daba a los pobres. Eran para ellos. Eran para ellos. No me digas que Dios no tiene cuidado de los pobres. Dios tiene cuidado de los pobres. La Biblia habla, quiero ir rápidamente a Mateo 25. Estoy leyendo los versículos que nos hablan del corazón de Dios, de cómo Él se interesa por el pobre. Y nunca enfatizaré suficiente lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos su corazón toda la vida, no nada más hoy en pandemia. Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido la necesidad, desde la caída, siempre ha habido la necesidad del amor de Dios en las personas. Sin pandemia, antes de la pandemia, ¿había necesidad? Hoy algunos dirán, ¿hay más? Sí, pero sigue. Y somos los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ir y llevarles ese amor. Jesús revela en Mateo capítulo 25 que habrá de llegar un momento en el que Él llame a cuentas a las personas, a los creyentes. Y dice aquí, versículo 34 directamente, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo estuve y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O te vimos forastero? ¿O te recogimos? ¿O te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? Ya voy por el verso 39. ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es el 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando del infierno. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Ah, caray, pero pues yo soy el que canta bien bonito las alabanzas en domingo. Ah, es que yo soy un líder de la iglesia. El Señor dice, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y así sigue. No hay excusa. Dios nos va a demandar, no de los pobres del mundo, pero sí del pobre que estuvo cerca de ti. Sí de la familia en pobreza que tuviste enfrente. Y que tú ni siquiera necesitabas confirmación de Dios para ayudarles. Simplemente tenías que accionar, porque la bendición en tu casa ahí está. Sí, parecen palabras duras, pero es lo que Dios quiere hablarte a ti y a mí hoy. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Uno tiene que darle al pobre porque uno ama a Dios. Pero también te dije que cuando te ocupas del pobre, sobrenaturalmente se abre una puerta de bendición sobreabundante. Proverbios capítulo 19, en el versículo 17, dice así: a Jehová presta el que da al pobre. Y tú dirás, ah, caray, ¿cómo? ¿Yo le voy a prestar a Dios? Cuando tú le das al pobre, tú le estás prestando a Dios. No lo estoy inventando. Aquí dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo que tú le das al pobre se lo prestas al Señor. Es como si se lo dieras a Dios, y Él te recompensará pagándote un interés tan subido, tan aumentado, que superará en mucho el capital que tú hayas invertido para ayudar a ese pobre. En otras palabras, cuando se trata de que Dios da, siempre va a ganar Él. Nunca le vamos a ganar a Dios en dar. Él siempre, tú das y Él te va a dar más. Y nunca le vas a ganar en dar a Dios. Nunca le vas a ganar en dar a Dios. Él siempre va a ser amplio y generoso. Regresemos, bueno, estamos ahí en Proverbios, estoy por terminar la enseñanza este día. Creo que hemos hablado lo suficiente, creo que he obedecido el corazón de Dios, creo que la semilla está sembrada en tu corazón, creo que Dios tiene un propósito para esta enseñanza, creo que muchos van a ver algo nuevo del Espíritu Santo en sus vidas, que están esperando un toque, que están esperando algo especial en su vida espiritual, y ya están orando, sigue orando, pero no va a venir por orar, nada más. Están ayunando y no nada más va a venir por el ayuno, sino que va a venir cuando des ese paso de cuidar del pobre. Allí va a cambiar todo en tu vida. Ya leímos esto, pero quiero volverlo a leer. Dice Proverbios capítulo 11, verso 17. Dice, a su alma hace bien el hombre, la mujer misericordiosos. Verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Si tú quieres ser prosperado y si quieres ser un hombre y una mujer próspera, vuelve tus ojos a donde debes hacerlo, a cuidar del pobre. A cuidar del pobre. A cuidar del pobre. A cuidar del pobre. Y el que saciare, él también será saciado. Terminamos en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará. Es lo que te digo. ¿Quieres recibir más? No se trata de que acumules más y retengas más de lo que es justo. No, comienza a dar. Dad y se os dará.
y se te dará una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Creo que este día Dios nos ha hablado al corazón. Creo que este día el Señor nos ha dicho, dejen de poner tanta atención a sus necesidades, que son importantes, claro, y volteen a donde están mis ojos mirando. Volteen a donde mi corazón esté palpitando, y es al pobre. ¿Qué puedes hacer este día? Bueno, allí, al terminar la plática y ponerle stop al video, dile al Señor, quiero agradarte. Trae a mi corazón la familia, la persona que está en pobreza y que tú quieres que yo vaya a bendecir. Y dime cómo lo voy a hacer. Créeme que Él te va a hablar. Te aseguro que Él te va a mostrar. Y Él va a acomodar todo para que tú seas bendecido. Hazlo más por agradar a Dios que por la bendición que en consecuencia va a venir a tu vida. Hazlo. Y deja que Dios sea el que traiga la abundancia y la prosperidad a tu vida. No pueden estar separadas. Pero sí quiero que no lo hagas por el hecho de querer ser próspero. Que te saque de deudas, que Él te pague los intereses de lo que diste. Va a venir porque Dios no miente. Lo importante es el corazón y cuidar del pobre. Cuidemos de los pobres que están a nuestro alrededor. Que Dios te muestre a quién tienes que ser bendición. Dios te bendiga. Te veo la próxima. Vamos, ahí en tu casa, levántate y ponte a danzar. Dios está esperando de un pueblo que demuestre quién Él es, con el movimiento que trae su gloria. Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Dios está esperando de un pueblo que demuestre quién Él es, con el movimiento que trae su gloria. Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Como un remolino yo me estoy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 muévete en verdad de amor. Está cayendo sobre mí, oh, oh, trayendo avivamiento lo que está dormido en mí, oh, oh, el fuego del Señor está cayendo sobre mí, oh, oh, trayendo avivamiento lo que está dormido en mí, oh, oh, yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural, yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a danzar, yo voy a brincar, me voy a mover en lo sobrenatural. Yo voy a